anterior clase? ¿No? Vale, vamos a entrar entonces al rodamiento. Habíamos dicho que existen tres tipos. Inge, una duda. Sí. El cálculo que hemos hecho para los rodamientos, para los cojinientes de deslizamiento, ¿va a ser el mismo, no importa qué tipo elijamos? O sea de cuña, sea de ese medialuna o el que es constante. El de cojinetes no hay media cuña. No, perdón. Hay hidrodinámicos, hidrostáticos y mecánicos. Esto es para los hidrodinámicos. No, perdón, Inge, era para el tema de las chavetas. Ah, sí, para las chavetas es lo mismo, porque la hipótesis es de que son todos planos. Ah, ya. Listo, Inge. Sí. Bueno, entonces entramos a rodamientos. Habíamos dicho que existen tres tipos de cojinetes. Unos eran los cojinetes mecánicos o de deslizamiento. Los otros eran los hidrodinámicos, los hidráulicos, mejor dicho. Dentro de los hidráulicos teníamos los hidrodinámicos y los hidrostáticos. Y finalmente teníamos los rodamientos o de rodadura. Bueno, hasta ahora hemos visto los hidrostáticos, hidrodinámicos y de deslizamiento. Ahora vamos a ver los rodamientos. Dice, es un tipo de soporte para ejes en el cual la carga principal se transmite a través de elementos de contacto rodante. ¿Se acuerdan que el coeficiente de fricción de rodadura es mucho mayor que el de deslizamiento? ¿No? Aproximadamente 0,02 a 0,04. Es muy inferior a los de fricción mecánica. Les da mayor eficiencia. Son recomendados en el caso de ejes que operen a velocidades muy variables y para servicios intermitentes. Son los más económicos, son de pequeñas dimensiones, presentan bajo consumo de lubricante, bajas temperaturas de operación y poco sensibles a imperfecciones del eje. Es decir, que no le afecta mucho si tiene alguna rayadura, algún desperfecto en el eje, no le afecta mucho porque el eje va fijo con el anillo interior. Su principal desventaja es su alta sensibilidad a los choques y sobrecargas, así como a los defectos de montaje, a la acumulación de suciedad, entre otras, y de altas temperaturas. Especialmente altas temperaturas porque se dilatan térmicamente y al dilatarse aprietan a los elementos rodantes, ¿no? Además son de cargas pequeñas y medianas. Para cargas muy altas ya no dan. Pero funciona muy bien a bajas y altas velocidades. No es como los hidrodinámicos, que a bajas velocidades no funcionan muy bien. En cambio, los de rodamientos, sí. Los de rodadura tienen menor capacidad de carga que los hidrodinámicos y los hidrostáticos, pero funcionan bien a altas o bajas velocidades. Son mucho más baratas, más fáciles de montar. Esas son las principales ventajas, ¿no? Y soportan desalineamientos importantes también, porque hay algunos rodamientos que incluso son autoalineantes. Pero el problema es que no trabajan a altas temperaturas y su capacidad de carga es reducida. Partes de un rodamiento. Estas son las partes de un rodamiento. Tenemos el anillo interior, el elemento rodante y el anillo exterior. Uno de los anillos, el anillo interior, va fijo con el eje y el anillo exterior va empotrado a un alojamiento. Entonces, los elementos rodantes van rodando entre la pista interior y la pista exterior. ¿De acuerdo? Acá tenemos un diámetro interior, que es dato. Luego tenemos el ancho y tenemos el diámetro del lado exterior. También suele haber un retén separador entre rodamiento y rodamiento. Hay
Algunos que tienen, otros que no lo tienen. Bueno, ¿cómo se clasifican por el tipo de carga? Hay estos, en un rodamiento siempre va a haber cargas radiales o cargas axiales, o solamente una de ellas. Puede haber o cargas radiales o cargas axiales, o la combinación de ellas, de las dos. Bien, se dice que son rodamientos axiales cuando la carga axial, que es paralela al eje, es mayor que la carga radial, o cuando directamente no existe la carga radial. ¿Ah? Por ejemplo, esta es una carga radial y axial. Lo mismo, aquí hay una carga radial, aquí hay una carga axial y una carga radial. Entonces se clasifican en cargas, en rodamientos radiales, en la cual la carga radial es mayor que la carga axial, o que no existe directamente la carga radial, no es ya axial. Rodamientos axiales en la cual la carga axial es mayor que la carga radial, o directamente que la carga radial sea cero, o combinadas, en las cuales hay ambos y ambos son importantes. Por su forma, hay rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos. Hay rodamientos radiales de bolas y hay rodamientos axiales de bolas. La diferencia entre un rodamiento axial y un radial es que un radial se habla de un anillo interior, los elementos rodantes y de un anillo exterior. En los rodamientos axiales no hay un anillo interior o exterior. Hay un anillo inferior y hay un anillo superior, ¿no? Y hay los elementos rodantes entre estos. Pero es un anillo inferior y un anillo superior. ¿De acuerdo? Los dos tienen el mismo diámetro. En cambio, en los rodamientos radiales, tienen anillo interior y anillo exterior. Bueno, de acuerdo a eso, nosotros tenemos los rodamientos de bolas y los rodamientos de rodillos. Rodamientos de bolas podemos tener de una sola hilera, de dos hileras, se llama rígido de bolas de una sola hilera, rígido de bolas de dos hileras, de contacto angular, simple. Fíjense, el de contacto angular es que acá, esta partecita de acá, o sea, en el aro interior tiene una pestaña así, en el anillo exterior tiene una pestaña así, de tal manera que cuando hay fuerzas, estos soportan más fuerzas axiales que estos, porque aquí la pestañita es mucho menor que esta. Estos son de doble contacto angular, quiere decir que en ambos sentidos pueden soportar cargas axiales. Vamos a estudiar después cada uno. Estos son los rodamientos autoalineantes, que soportan grandes desalineaciones. Los rodamientos de rodillos, de una hilera, de dos hileras, rodamientos de agujas, rodamientos de rodillos esferoidal, no es esferoidal, es que se llama. Rodillos tipo basilitos, esferoidales, creo que se llama. Vamos a ver. Y los rodamientos cónicos. Fíjense, aquí vamos a ir viendo, todo es criterio. Todo es criterio. En general habíamos dicho, estos son puros rodamientos radiales, ¿no? Porque estamos hablando de un anillo interior y un anillo exterior. Entonces, hemos dicho que actúan cargas radiales y axiales. En esto, acá tiene pestaña a ambos lados. El anillo exterior tiene una pestañita a ambos lados. De tal manera que si el eje está empujando aquí al anillo interior, primero fuerzas radiales soportan, ¿no? Soportan, las cargas axiales van a soportar. Las cargas axiales, si empujamos de aquí al anillo interior, el anillo interior va a empujar con la esferita acá y en esta pestaña de este lado no se va a salir, ¿no? Porque el anillo exterior va a estar fijo al alojamiento.
Por lo tanto, va a soportar fuerza axial. En el otro sentido, si actuara en el otro sentido, lo mismo, de la misma manera, va a empujar al anillo interior, en esta otra pestañita, en este otro lado acá, ¿sí? Ahí va a tener su tope, no se va a salir, o sea, sí, va a estar, no se va a salir, y porque el anillo interior con esta pestañita no le va a dejar. Y como el anillo está fijo al alojamiento, no se va a salir. Entonces, ya de aquí podemos decir que el rodamiento radial soporta fuerzas radiales pequeñas y fuerzas axiales pequeñas, pero en ambas direcciones, ya sea aquí o ya sea aquí. ¿De acuerdo? Los rodamientos radiales de 2 hileras van a soportar mayor fuerza radial que este, por supuesto, porque tienen 2 bolitas. Y también van a soportar fuerzas axiales mayor que esta, porque tienen 2 bolitas. Y en ambos sentidos, fíjense, cuando empuja hacia este lado, esta pestaña empuja aquí, no se sale. Este empuja acá, este está fijo, no se sale. Si empujamos de este lado, tampoco se sale. Por lo tanto, los rodamientos radiales, los rodamientos rígidos de 2 hileras ya soportan mayor fuerza radial que estas y soportan fuerzas axiales también, en ambos sentidos mayor que estas. Bueno, acá vamos a tener fuerza radial y fuerzas axiales. Fíjense, si la fuerza axial estuviera actuando acá, en el anillo interior, empujando el eje anillo interior, el anillo interior no tiene pestañita a este lado, entonces, ¿qué va a pasar? Se sale. Se va a salir el anillo, ¿no? Si este lo empujas acá, este le empuja la bolita no hay en qué se sujete. Se va a salir con más la bolita, se va a salir afuera. Por lo tanto, no soporta fuerzas axiales en esta dirección, por ejemplo, a la derecha. Pero si empujamos hacia la izquierda, fíjense, con esta pestaña que es más grande que esta, empuja la bolita contra esta pestaña que es más grande que esta, y como esto está fijo, no se sale. Entonces, estas soportan fuerzas radiales igual que estas, sí. Soportan fuerzas axiales mayores que estas, sí, pero en una sola dirección. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Y estos son de doble contacto angular. El problema que tenemos acá es que soportan fuerzas axiales solo en una dirección, en este caso. Pero hay muchas veces que necesitamos que sean ambas direcciones. Entonces hay de contacto angular doble. Cuando yo empujo a este lado, el que soporta es este. Cuando yo empujo acá, este empuja aquí, este empuja acá. Este no va a soportar, por supuesto. Pero cuando yo empujo de acá, este va a empujar aquí, este va a aguantar acá, a pesar de que este no va a aguantar nada porque se va a salir. Pero va a aguantar. Alguien está... el motor que necesito verificar. El resto lo dejo así. Por tanto, vengo a apretar la tecla F5. Yerko Barzola, paga tu ¿de qué marca? Oye. Y empiezo acá 12 HT, 12 Yerko Barzola. Lo que necesito es encontrar, mira, voy buscando el Yerko motor Barzola. 4A. Este era el que yo tenía inicialmente, el motor 4A. Es el motor carburador. Yerko Barzola, apaga tu micrófono. Lo que he hecho es ponerle un motor 4A de que aquí está, 4A. Hay que quitarlo. Los tengo acá de la familia. Ok, lo siento. Bueno, entonces este es de doble contacto angular. Soporta fuerzas axiales en ambas direcciones mayor que esta. En ambas direcciones porque tiene mayor área de contacto angular. ¿De acuerdo? Por supuesto que son más caros que este. Y este también es más caro que este. Bueno, y tenemos de autoalineantes en la que se llaman rígidos estos porque
no permiten grandes desalineaciones. Estos no se pueden salir de su pista de rotación, no pueden salirse. Entonces, acá si el eje se pone en este sentido, fíjense, si el eje se pusiera así, si el eje se pusiera así, así, entonces este eje va a palanquear a esto, ¿no? Lo va a palanquear al anillo interior, creando sobreesfuerzos en los rodamientos, ¿no? Porque a esto no le permite girar. En cambio, con este sí, si este se pone en este sentido, si esto más bien se pone acá en este sentido, no hay problema. Este se sale de la pista y se pone en la misma, en este sentido, ¿no? En la dirección perpendicular al eje. Entonces es un rodamiento autoalineante. Claro que la capacidad de transmisión de fuerza es menor que los rígidos, pero cuando los ejes son muy largos o son muy difíciles de alinear entre apoyo y apoyo, porque es entre apoyo y apoyo, ¿no? A ver. Nosotros tenemos que tener, no sé, este apoyo ahí, insertar. Este apoyo ahí. Joder. Bueno, teóricamente deben estar estos totalmente alineados así, ¿no? Para que coinciden estos. No se olviden que si esto está ligeramente abajo, así, y esto está así, ahí, por ejemplo, estos ya no están alineados, ¿no? Aquí ya no está alineado con esto. Entonces, acá va a palanquear ya acá, al doblarse va a palanquear, ¿no? Entonces, cuando los ejes son muy largos es muy difícil que nosotros podamos garantizar un total alineamiento. O si los ejes son muy largos, también podría suceder esto. Que acá se haga así. Acá, si la flexión es demasiado, por cuando son los ejes muy largos, lo mismo acá va a haber un desalineamiento respecto al eje del apoyo, ¿no? Lo que va a palanquear también a esto y va a generar sobrecargas. Entonces, en ese caso, hay que colocar estos los rodamientos que son autoalineantes. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Bien. Luego tenemos los rodamientos de rodillos. Hemos dicho que el apoyo, que estos apoyos funcionan por rodadura, ¿no? Por eso se llaman rodamientos. Entonces acá cuando tenemos rodillos de cilindros, estos cilindros solamente pueden, bueno, una esfera puede rodar sobre cualquier punto de la superficie, ¿no? Sobre cualquier punto puede rodar.
En cambio, un cilindro no puede rodar sobre cualquier punto de la superficie. Solamente puede rodar sobre la superficie cilíndrica. Sobre estas partes de aquí abajo no puede rodar. Si lo hacemos parar, a ver, háganlo, traten de hacer rodar sobre las bases. No se puede. Solamente puede rodar sobre la superficie cilíndrica. ¿Eso qué significa? Que los rodamientos cilíndricos solamente pueden soportar fuerzas radiales, ya que si hay fuerzas axiales en una u otra dirección, va a estar actuando sobre esta cara lateral sobre la cual no hay rodadura, habría deslizamiento puro. De tal manera que en ningún sentido soporta la fuerza axial. Lo mismo cuando son de doble hilera, simplemente que estas, pero fíjense, tiene mayor superficie de contacto que estas, que las esferas. Como tiene mayor superficie de contacto a la rodadura, por lo tanto soporta mayor fuerza radial. Lo mismo para los de rodillos de doble hilera. Van a soportar mayor fuerza radial que esta, pero tampoco van a soportar fuerzas axiales, porque no habría rodadura. Los de agujas no son otra cosa que rodillos, solo que son más el ancho o el espesor del rodamiento es más delgado. A veces porque no tenemos mucho espacio para colocar, necesitamos menor espacio. Entonces se llaman de agujas, pero la única diferencia entre los rodillos y las agujas es que estos son mucho menos espaciosos, ocupan menos espacio. Bueno, y estas ya son esferoidales. No son esferoidales, que se llaman esto. O rodillos cilíndricos. Rodillos esféricos. Rodillos esféricos. Estos se llaman rodillos esféricos porque soportan cierta carga axial y cuando son en ambas direcciones, ¿no? Pero pequeñas fuerzas axiales porque son un poquito esféricos acá. Rodillos esféricos se llama por eso. Pero soportan muy pequeñas fuerzas axiales, ni siquiera soportan un poco. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos grandes fuerzas radiales que no soportan ninguna de estas? Y tenemos fuerzas axiales grandes también, que ninguna de estas va a soportar. Estas no soportan grandes fuerzas axiales, ninguna. Y estas no soportan grandes fuerzas axiales. ¿Y qué pasa si tenemos ambos? Entonces tenemos el uso de cónicos. De tal manera que funcionan como soportan fuerzas radiales, sí, porque van a girar sobre el cilindro. Y fuerzas axiales también, pero en una sola dirección, por este cono. Con este cono también van a girar sobre la superficie cilíndrica, pero en una sola dirección. ¿Cuál sería? Este es el anillo exterior, que está fijo, y este es el anillo interior. Si el eje empuja acá, esto va a empujar contra el cono y no se va a salir, ¿no? Porque está fijo. Pero si empujamos de acá al eje, como es el cono, se sale, ¿no? Se sale todo esto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí están, todo lo que hemos dicho está acá, ¿no? Carga radial, carga axial, velocidad límite, defecto de alineamiento, admisible, hasta cuántos grados, por ejemplo, rodamiento, bolas de contacto radial. Cargas radiales, ligeras y un poquito medias. Cargas axiales, sí, ligeras, medias,
medias en ambas direcciones. Velocidad límite, dice ligera, media, buena. O sea, soportan buenas velocidades. Defecto de hasta 10 minutos. Máximo 10 minutos. Un ángulo de 10 minutos. Rodillos de doble hilera, un poco más. Contacto axial, casi lo mismo. Velocidades ya no tanto. Ya no muy grandes. Bolas de contacto angular. Lo mismo que esto casi, les decía, lo mismo que casi que el contacto de una sola hilera, solo que fuerzas axiales mucho más grandes. Mucho más grandes, pero hemos dicho en una sola dirección. De doble hilera, de radiales, igual que las otras, y de contacto angular en ambas direcciones, también mayor que este. Rodillo de bolas a rótula, igual que la primera, solo que soportan, fíjense, hasta 3 grados de desalineamiento, que las otras no soportan. Rodillos cilíndricos, fíjense cuánto soporta radiales. Cargas axiales casi nulas, en realidad se pone casi nada. Ligeras, medias. De rodillos cónicos, fíjense, cargas axiales, de rodillos soporta muy bien cargas radiales y cargas axiales muy buenas, pero en una sola dirección. De rodillos a rótula, son igual que las del autoalineamiento. También radial buena, axial un poco menos y hasta medio grado, dice, entre medio y hasta 1 o 2 grados. Y estos ya son rodamientos axiales, ¿no? Rodamientos axiales de bolas, rodamientos axiales de rótula bolas, esta y esta, que son los palos axiales. Velocidad límite, las demás, las que soportan mayor velocidad son las de bolas de contacto, las de bolas, ¿no? De una hilera o de contacto radial. De bolas, de rodillos cilíndricos, no son tan importantes. Ahí están las temperaturas. En general, dice, las propiedades lubricantes se juntan y se deterioran en jaulas poliamida. Hay de baja temperatura, se dice que es menor a menos 20 grados centígrados. Temperatura normal entre menos 20 a 120 grados centígrados. Alta temperatura entre 120 a 150 y temperaturas mayores a 200 grados, muy altas temperaturas. En general, los rodamientos que vienen ahí en las tiendas comerciales, los desrodamientos normales, van para esta temperatura entre menos 20 a 120. Si nosotros queremos rodamientos, por ejemplo, para, no sé, para alguna parte del motor, que está a 300, 400 grados centígrados, tenemos que, cuando vayamos a comprar o cuando vayamos a seleccionar, tenemos que seleccionar un rodamiento especial para esas temperaturas. ¿De acuerdo? Bueno, fallas en los rodamientos. ¿Qué fallas podrían producir en los rodamientos? La primera se llama falla estática por aplastamiento. Se da por falla compresión del elemento rodante en reposo. Cuando está en reposo, debido a una fuerza F, ¿qué puede pasar? Se puede aplastar, ¿no? Se vuelve choco. ¿No? Entonces, esa se llama una falla estática por aplastamiento, a compresión. Y luego tenemos una falla dinámica. Dentro de la falla dinámica tenemos varias. Primero, tenemos la fricción de rodadura entre los elementos rodantes y los anillos. Sabemos que acá siempre, a pesar de que el coeficiente de fricción es muy bajo, pero va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no? Que va a ser μ por la normal. Esa fuerza de rozamiento va a estar actuando entre los elementos rodantes y las pistas, el anillo interior y el anillo exterior. Y por lo tanto eso va a ir desgastando, por ejemplo, como en este caso, va desgastando ya sea el anillo interior, exterior o los elementos rodantes. Por lo tanto se desgasta, es un desgaste por fricción, de rodadura. Luego por fatiga superficial, desmochaduras en los elementos rodantes o los anillos. Nosotros hemos estudiado eso, la fatiga superficial, y hemos
y hemos aprendido que cuando un elemento rueda sobre otro con una carga F, entonces eso produce una fatiga superficial, ¿no? Produce las tensiones de tracción, de compresión y cortantes, en la que las cortantes, si se acuerdan, se da por debajo de la superficie. Y a medida que va rodando, esa grieta se va hacia afuera hasta que se sale un pedazo y produce las picaduras. Entonces, en los rodamientos puede presentarse esta falla que es por picaduras, y aquí lo tienen, están picados, ya sea en los anillos o ya sea en los extremos. O finalmente por abrasión, ya no es por desgaste por fricción, sino por abrasión debido a la presencia de partículas duras, ¿no? Que pueden venir ya sea en el aceite o del medio ambiente. Cuando no está protegido pueden entrar algunos elementos muy duros como la sílice, virutillas, etc. Entonces, estas son las dos fallas que pueden presentarse en rodamientos: falla estática y falla dinámica. Y los criterios de dimensionamiento, entonces, van a estar dirigidas a estas dos fallas. A ver, la falla dinámica y la falla estática. Bueno, ¿cómo se hace la selección de los rodamientos? Nosotros vamos a tener de datos la fuerza radial, la fuerza axial, el diámetro del eje, la vida útil, L10. ¿Qué significa L10? Es la vida útil con el 90% de confiabilidad de que va a pasar esa vida útil. ¿Eso quién lo da? Tú lo das. ¿En función de qué? En función de la máquina. El criterio es que un rodamiento, la vida de un rodamiento nunca debe ser mayor que de la máquina. A ver, una carretilla, si le voy a poner un rodamiento a una carretilla me durará 5 años a un uso permanente, y eso, ¿no? Tal vez menos, pero le pondremos 5 años. 8 horas de funcionamiento por día y 7 días a la semana. Entonces, si va a durar 5 años, nosotros no podemos dimensionar nuestros rodamientos para 20 años, ¿no? ¿Por qué? Se va a hacer bolsa la carretilla y el rodamiento va a seguir nuevo, ¿no? No estamos tirando plata, porque a mayor confiabilidad, a mayor duración de tiempo, necesitamos rodamientos más resistentes. Los tipos de cargas, si son cargas uniformes, son cargas de impacto. Los RPMs, a qué revoluciones va a funcionar, y la temperatura. Vida útil L10, dice. Vida útil de un rodamiento en horas o número de revoluciones que el rodamiento funciona hasta que aparece un desconche por fatiga de una determinada dimensión con un 90% de confiabilidad. Para la mayoría de nuestras máquinas, 90% de confiabilidad está muy bien. Para, no sé, para lo que están haciendo peladoras de maíz, molinos, 90% está bien. Para un avión, ya no. ¿Verdad? Ya no. Incluso para un auto, no creo. Debe ser mayor, no sé cuánto será, pero estoy seguro que para un avión no debe ser 99%. En las tablas va a venir todo para un 90%. Si nosotros queremos cambiar o dimensionar a una confiabilidad mayor al 90%, tenemos que afectar por un factor que se llama factor de confiabilidad. Y si no, debe ser mayor que la vida útil de toda la máquina. Ejemplo, carretilla versus automóvil. Bueno. Vida útil modificada. Establece una relación entre las condiciones ideales bajo las cuales se definen las capacidades de carga L10 y las reales de funcionamiento. Eso es lo que les decía. En general, en las tablas viene para cargas moderadas, viene para 90% de confiabilidad, y si hay otras condiciones para temperatura de menos a 120 grados, etc. Si hay otras condiciones de trabajo, entonces hay que afectar
a esta vida útil que nos hemos dado por una serie de factores. ¿Cuáles son? A uno es factor de ajuste de la vida en función de la confiabilidad. Si es más diferente al 90%, entonces en tablas te dice cuánto es para cada tipo de rodamiento, cuál es el factor de confiabilidad. Factor de ajuste de la vida en función del material del rodamiento. Factor en función de las condiciones de trabajo. Les decía, si va a ser cargas bruscas, cargas normales, cargas de mucho impacto. Y factor de ajuste de la vida en función de la vida útil requerida. Bueno, vamos a ver. Carga estática equivalente. Bueno, nosotros hemos dicho que en general vamos a tener una fuerza radial y una fuerza axial. Entonces, tendríamos, para cada fuerza radial y cada fuerza axial, tendríamos un rodamiento. Para otra fuerza radial, otra fuerza axial, tendríamos otro rodamiento. Y así tendríamos n combinaciones entre fuerza radial y fuerza axial. Entonces, para disminuir ese tipo de la cantidad, las posibles combinaciones que puede haber con la fuerza, con las cargas radiales y las cargas axiales, entonces se ha establecido por norma a nivel mundial, se han puesto de acuerdo y han dicho, en vez de trabajar con cargas radiales y cargas axiales, vamos a trabajar con cargas equivalentes. Es decir, una carga equivalente es aquella carga que va a producir el mismo efecto que la fuerza radial y la fuerza axial en un rodamiento. Y se han dado cuenta que esa carga equivalente, que va a producir los mismos efectos que si estuvieran actuando dos fuerzas, son diferentes para cada tipo de rodamiento. Para de bolas, la carga equivalente es diferente que para de dos hileras, que para angulares, que para rodillos, que para tal. O sea, para cada tipo de rodamiento, esta carga equivalente es diferente. Entonces, ¿qué han hecho? Han encontrado una serie de factores para cada tipo de rodamiento que nos permiten hallar esta carga equivalente. Y este se llama, ahí hay carga equivalente, por lo tanto, estática y dinámica. La carga estática equivalente, P sub 0 va a ser igual a X sub 0 por FR más Y sub 0 por FA. Se dan cuenta que en vez de trabajar con dos, vamos a trabajar con una sola carga equivalente. Donde X0 y Y sub 0 que dependen del tipo de rodamiento especificado por el fabricante en sus catálogos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entonces, primero preseleccionar el tipo de rodamiento que va a utilizar. Y en función de eso, hallar X sub 0 y Y sub 0 para hallar P sub 0. Una vez que has hallado P sub 0, ahora tienes que hallar la capacidad de carga estática. No es otra cosa que es el C sub 0 sobre P sub 0, o C sub 0 es igual a S sub 0 por P sub 0. P sub 0 es la carga equivalente y esta ya es la capacidad de carga equivalente que tiene que ver con un factor de seguridad. El S sub 0 es un factor de seguridad que depende del tipo de rodamiento y del tipo de servicio. Y también S sub 0 también es propio para cada tipo de rodamiento. Y esto está en catálogo. Entonces, una cosa es la carga equivalente y otra es la capacidad de carga equivalente. La carga equivalente es aquella carga que va a producir el mismo efecto que la carga radial y axial, cuyo valor depende del tipo de rodamiento. Y la capacidad de carga estática ya es la capacidad de carga estática a la cual uno va a dimensionar tomando en cuenta el tipo de servicio a la que va a estar sometido el rodamiento. ¿De acuerdo? Entonces C sub 0 va a ser igual a S sub 0 por P sub 0. S sub 0 es ese coeficiente de seguridad. Lo mismo, para la carga dinámica habrá una carga equivalente dinámica, donde X y Y también son factores que dependen del tipo de rodamiento.
Y para allá la capacidad de carga dinámica hay que despejar de acá, porque se tiene este L10 es la vida útil con un 90% de confiabilidad es AC sobre P a la P, donde P es un factor que vale dependiendo, este P es un factor que depende del tipo también de rodamiento, que es 10 tercios para, es igual a 3, igual a 3 para rodamiento de bolas y 10 tercios para rodamiento de rodillos. De aquí hay que despejar C. De aquí tenemos que despejar C. Este L10 es en millones de revoluciones para utilizar esta forma. Si tu L10 está en horas, la forma de, lo llevamos, esta es la forma de llevar a L10 en horas. 10 a la 6 sobre 60N por L10. Esto lo llevamos. Si tienes en horas, de aquí despegas L10 y hallas la vida útil en revoluciones, en millones de revoluciones. Con eso entras acá y de aquí hallas C. Y una vez que tienes C y C sub 0, entras a las tablas para ver si tu rodamiento ha soportado o no. Aquí hay algunas recomendaciones para la vida útil, una vida útil en horas. Dice electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos y aparatos para uso médico de 300 a 3.000 horas. Máquinas usadas intermitente o por cortos periodos como máquinas, herramientas portátiles, aparatos elaboradores para talleres, máquinas de construcción de 3.000 a 8.000. Máquinas para trabajar de alta fiabilidad de funcionamiento para cortos periodos intermedios de 8.000 a 12.000. Máquinas de 8 horas de trabajo. Y aquí tienes para todo. Acá tienes más o menos, dependiendo que la máquina que estás, para la máquina que estás dimensionando el rodamiento, tú seleccionas la vida útil teniendo más o menos esta orientación. Ejemplo. Supongamos que tenemos un dato de 25 milímetros del eje, la fuerza axial 118 newton, la fuerza radial 1242 newton, L10 igual a 1.000.000 de revoluciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que entrar. Primero hay que preseleccionar el rodamiento. ¿Cómo? En función del criterio ese que hemos aprendido. Siempre hay que seleccionar lo más barato posible. De todos estos, ¿qué es lo primero? Si hay rodamiento, si hay fuerza radial y axial, ¿qué es lo primero que hay que seleccionar? Este. No da este. No da este. No da este. Tengo radial y axial. Si no da no, esto nada que ver. Este no soporta axial, este tampoco. ¿Qué me queda? Este. Si yo tengo fuerza radial y fuerza axial, primero el más barato es este. No da este. No da este. No da este. No da este. No hay otro. Si solo tengo fuerza axial, fuerza radial, si solo tengo fuerza radial, este. No da este. No da ninguno más. No da este. No. Estos no soportan más fuerza radial que este. Este. Luego, ninguno. Este. No da este. Y no da. No, porque este es el que soporta más fuerza radial que todos, incluso más que este. No da esto. ¿Qué me queda? Ni qué hacer, tengo que ir a cojinete. Pero ¿qué pasa si tengo fuerza radial y axial? Decía, da este, no da este, da este, no da este, no da este, no da este, me voy a este. No da ninguno, ¿qué hago? ¿Me voy a una cojinete de lubricación? No, porque los cojinetes de lubricación no soportan nada de fuerzas axiales. En este caso, ¿qué tengo que ver? La forma de disminuir en los apoyos la fuerza axial. Tengo que ver las formas. No sé si tal vez es por engranaje, si es por engranajes helicoidales, tal vez utilizar un doble helicoidal, alguna forma.
Pero este es mi último. Cuando hay radiales y axiales, esta es mi última posibilidad, no hay otra. En cambio, si solo hay radiales, todavía tengo. ¿Se entendió? Entonces, cuando nosotros estamos... Lo primero que preseleccionamos que es si tenemos fuerza radial y axial, y vemos acá que la fuerza radial es mayor que la axial, entonces es un rodamiento radial. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un rodamiento de bolas de una sola hilera, de 25 milímetros. Aquí está, de 25 milímetros. Aquí tiene su diámetro interior. De 25 milímetros hay tantos, mira. Vamos a elegir eso inicialmente. Listo. Elegimos un posible rodamiento rígidos, una sola fila que tiene las siguientes características. Designación, SF363, diámetro tal, nos da todo, fíjense. Nos da aquí, DB, aquí está su capacidad de carga dinámica, su capacidad de carga estática, su lubricación, su masa, su designación. Tenemos. SKF da BC 22.500 litros, C sub 0 11.600, N hasta 14.000 RPM. ¿Dónde estás? Aquí, hasta 14.000 RPM. Y F sub 0 igual a 12. No sé para qué es. Bueno. No necesitamos eso. Bueno, primero calculamos la carga estática. Vemos, para este tipo de rodamiento, F sub 0 es... Entramos a un catálogo, y en un catálogo hay un factor que se llama F sub 0, que es FR sobre FA. Entonces, y en función de F sub 0, si es menor que algo y mayor que algo, te va a dar el valor de P sub 0. Lastimosamente no. Este es. Bueno, calculamos la carga. Esto nos vamos, dice, si P sub 0 es menor que FR, entonces P sub 0 es igual a FR. Esto nos dice en el catálogo. Cada catálogo es diferente de uno a otro. Entonces, en el catálogo que nosotros hemos utilizado acá, dice, como P sub 0 es igual a 0,6 por FR más 0,5 por FA. Para ese rodamiento que hemos elegido, estos son los factores de X y Y, de X sub 0 y Y sub 0. Entonces, con esto hallamos P sub 0. Y además nos dice, si P sub 0 es menor que FR, entonces hay que tomar P sub 0 igual a FR. En este caso, nos sale 0.6, por tanto, nos sale 804.7. Como es menor que FR, ¿dónde está? Porque FR es 1242, entonces tomamos P sub 0 igual a F 1242. Luego, hay que hallar la carga dinámica equivalente. Para eso, tenemos que hallar un factor que es igual a F sub 0 por FA sobre C sub 0. ¿Cuál C sub 0? Este es el sub 0 del rodamiento que hemos elegido. Este. Sobre ese hacemos por FA, nos sale 0.22, ¿no? Este es el valor de E. Con esto, para 0.22, hallamos cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Dice dónde está. Para E igual a 0.22,
X es igual a 1. Dice, como estamos acá, F sub 0, FA. Creo que he puesto mal esta tabla. Creo que no es esto. Hallamos que es igual a 0.22. X es igual a 1, no, este no es. X igual a 1, no, ninguno de estos. Bien. Creo que esta no es la tabla. Sí, creo que está mal esa tabla, ¿no? Bueno, los valores de la diapositiva. No corresponde a esa positiva. Entonces, hallamos esto con 0.22 y con esto entramos a los catálogos del tipo, para el tipo de rodamiento que hemos seleccionado, y ahí vamos a hallar su X y su Y. Y los dice lo mismo. Además, que si FA sobre FR es menor que E, menor que este, entonces P es igual a FR. En este caso, FA sobre FR es 0,0953. Como es menor que 0,22, entonces te dice que P es igual a FR, es decir, igual a esto. Bueno, calculamos la capacidad de carga estática, C sub 0, ya tenemos que es P sub 0 sobre S sub 0. Calculamos la capacidad de carga dinámica, de aquí sacamos, ¿no? Esto es a la 1 sobre K. Esto es C sub P a la 1 sobre K, no es por 1 sobre K. 1 sobre K, hemos dicho que es 3 para... Esto es igual a 3 para rodamientos de bolas. Entonces, desde aquí despejamos C. Despejamos C. Y una vez que despejamos C y C sub 0, vemos que este C que hemos hallado y el C sub 0 que hemos hallado tiene que ser menor que la carga dinámica admisible y la carga estática admisible. Si cumple los dos y además que el N, número de revoluciones, debe ser menor que esto. En ambos casos todo cumple. El C es de 1242. El C tenemos 22.500. El C sub 0 vale 11.600, de nosotros es 11.526. Cumple. N es 1.400 y este es hasta 14.000. Por lo tanto, cumple. Si no cumple, entonces hay que ir a algún otro. Hay que ver tal vez este. Más dentro del de 25. Hay que ir viendo el otro, porque a medida que vas subiendo de capacidad va aumentando el costo del rodamiento. Si no cumple siempre de 25, ni qué hacer, tienes que aumentar el diámetro del eje al inmediatamente. No, perdón, no, todavía. Si no cumple acá, si no cumple con ninguno del 25 para el rodamiento del radial de una bola, entonces ¿qué hay que ir? Hay que ir al de 2 bolas. Si no da el de 2 bolas, entonces hay que ir al rodamiento angular. No da, hay que ir al cónico. No da el cónico, recién tenemos que ver una forma ya sea de disminuir las cargas, principalmente la axial, en el eje, o de aumentar el diámetro del eje. ¿Está claro?
¿Se entendió? Sí, ingeniero, pero una dudita. ¿Para qué sirve el X y el Y que hallamos más antes? Para hallar el P sub 0. Nosotros tenemos que hallar P sub 0, aquí lo hemos dicho. Fíjate, P sub 0 es igual a X sub 0 por F y X. Sí, ingeniero, gracias. Hay que elegir el tipo de rodamiento, con eso hallas su P sub 0 y con eso. Luego entras acá y de acá hallas C sub 0. Lo mismo, para hallar P, X y F. Y con eso se hace acá. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muchas Una gracias. duda. Sí. ¿Por qué en este ejemplo, para hallar lo que era la carga dinámica, eleva la 1 sobre K y en las ecuaciones que nos mostraba estaba elevado a la P? Sí, esto vamos a modificar. La cuestión está que esto es o 10 tercios o 3. Esto vamos a borrar. Insertar. Insertar cuadro de texto. Elevado a la P. Vamos a poner eso. Poner P. Ahí, ¿no? Así sería, ¿verdad? ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, cuidados en el montaje. Dice, la duración de un congénere disminuye significativamente cuando se exceden los límites de desalineamiento permisivos. Dice, en rodamientos de bolas a rótula, hasta 2 a 3 grados. Rodamientos de rodillos esféricos, máximo 0,5 grados. Y también hemos visto para rodillos rígidos de bolas, 0,3 grados. ¿No? Entonces, el desalineamiento es muy importante. El defecto del desalineamiento entre los apoyos. Cuando es así, fíjense, le palanquea, pues acá, crea un sobreesfuerzos sobre los rodamientos. Y eso disminuye enormemente la vida útil. Bueno, también hay algunos ajustes, y esto es importante. Para los ajustes hay que tener el siguiente criterio, ¿no? O sea, de forma general, ya específico, esto siempre hay que verlo en tablas. De forma general, el criterio debe ser el siguiente. No se olviden que esto está apreto, ¿no? Esto está. El anillo exterior está apreto. Así está apreto el anillo exterior. Eso está apreto. Bueno, eso está en un alojamiento, no digamos que está apreto, está en un alojamiento. Y este está en el eje. Ahora bien, los dos anillos, interior y exterior, no pueden estar apretos. ¿Por qué? Porque cuando empieza a funcionar, siempre va a haber aumento de temperatura. Toda la rodadura que hay
acá entre los, entre los cojinetes, ¿no? Ahí entre las bolas. Y eso va a ir calentando, y de hecho, por el mismo funcionamiento, el eje va a ir calentando. Normalmente en molinos, bombas, llega a 60, 70 grados centígrados. Entonces, eso hace que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura, el eje se dilata. Entonces, al dilatarse, aprieta más al rodamiento, al anillo interior. El anillo interior aprieta más a las pelotitas. Y las pelotitas aprietan más al anillo exterior. Entonces, de tal manera, y si el anillo exterior está aprieto también, entonces, quienes sufren son las pelotitas. Están sobretensionadas debido a la dilatación térmica. Entonces, no conviene que los dos anillos estén aprietos. ¿Qué pasa si está holgado? Si está holgado, el eje, cuando va a empezar a girar, por deslizamiento, se va a deslizar. Al deslizarse, se va a agarrar del anillo interior y va a arrastrar. Va a arrastrar el anillo interior va a arrastrar a los elementos rodantes. Y estos elementos rodantes van a arrastrar al anillo exterior. Y si el anillo exterior está holgado, es probable que el anillo exterior más se gire. Entonces, tampoco puede ser los dos holgados. Entonces, ¿cuál es el criterio? Que uno sea aprieto y el otro sea holgado, en teoría. Hay casos en los cuales van a estar los dos aprietos cuando las velocidades son muy bajas, pero nunca los dos holgados. Nunca los dos holgados. Lo más correcto es que uno sea holgado y otro sea aprieto. O máximo, que los dos sean aprietos. Uno más aprieto que el otro. ¿Por qué? La idea es que el que transmite la velocidad debe ser el holgado y el que está pasivo debe ser el aprieto. ¿Por qué? Porque cuando este está empezando a girar, el eje, supongamos, que es normalmente el que transmite, entonces inmediatamente se genera un coeficiente de fricción dinámica entre el rodamiento y el eje. ¿A ver? Entonces, como el coeficiente es 0,2 a 0,4, inmediatamente se agarra del anillo interior. Y el anillo interior hace rodar las rodaduras y empieza a rodar, ¿no? Entonces, en ese caso, el anillo exterior debe ser el fijo. ¿De acuerdo? O al revés, cuando sea el anillo interior, el exterior el activo y el interior el pasivo, el exterior debe ser holgado y el interior debe ser aprieto. La mayor parte, el 90 y tanto, más del 90% de los casos, el activo es el anillo interior. Entonces, el anillo interior debe ser holgado y el anillo exterior debe ser aprieto. O máximo ligeramente aprieto y el de afuera más aprieto. Pero nunca los dos holgados. Y aquí está un poco. Ajustes recomendados en los ejes. Por ejemplo, símbolo de tolerancias, todos los diámetros del eje, la tolerancia G6. ¿Ah? ¿No? G6, flojo. ¿No? La precisión, todos los diámetros del eje C6, G6. Y para la carga exterior, ¿dónde estamos? No debe ser. Se toma normalmente. Ahora, ¿qué se toma? Eso también es importante. Aquí ya no lo dicen, ya no lo están tomando si es agujero eje único o agujero único. Se toma agujero único porque ya viene el agujero siempre viene, tanto el anillo interior como el anillo exterior, ya viene en posición H. Ya vienen con terminación posición H. Entonces, si va a ser el agujero, este de aquí sería agujero único, posición H. Pero lo único que hay que ajustar el eje. Entonces, el eje, fíjate, dice G6 holgado, G6 holgado.
H6, H5. Aquí hay algunos, fíjense, algunos casos en que hay ligeramente aprieto. Ligeramente aprieto. ¿Se entendió? Y el de afuera, aprieto. P6, P7, aprieto el de afuera. ¿Se entendió? Sí. Bueno, pues para el montaje, mantenimiento, nunca hay que perforar, para nada, tampoco hay que golpear, hay que meter con una prensa hidráulica. Hay que estar siempre engrasando, hay que guardar siempre lugares, digamos, hay que protegerlos. Si vamos a hacer un montaje, vamos a hacer un montaje a presión, alta la presión, es mejor calentarlo un poco para que se dilate un poco y puedas meter con facilidad. Para sacar, hay que sacar siempre, nunca hay que ser con martillos, ¿no? Ni meter ni sacar. Para eso hay prensas extractoras, como en este caso hay prensas mecánicas, ¿no? Ahí se coloca, ustedes han debido conocer, o hay prensas hidráulicas para mayores presiones, para mayores fuerzas. Eso sería. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Muy bien. Ahí quedamos entonces. Nos vemos el miércoles, ¿no? Una cosa antes.